¿Les preocupa el genocidio en Gaza? No sería difícil que si escuchan este podcast, que se ha ocupado del asunto más de una vez, se encuentre entre sus preocupaciones. Es muy probable que le llamen genocidio, a lo mejor no, pero es muy posible que le llamen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y es muy probable que en una de esas hayan firmado un change.org, firmado un desplegado, que hayan asistido a alguna marcha. Se han multiplicado por el mundo y por el país las marchas para protestar contra el genocidio en Gaza, que hayan participado de alguna protesta, esperemos que pacífica, que hayan escrito alguna carta, se hayan sumado a alguna iniciativa en redes sociales, hayan publicado algo en su Twitter, en su Instagram, en su Facebook, hayan hecho un video en TikTok. Es alto el porcentaje de personas que se han pronunciado sobre el genocidio en Gaza en nuestro país. Lo que es muy curioso es que el porcentaje de población de origen palestino en México es muy pequeñito. Está entre el 0.03 y el 0.04% la población de origen palestino en México. Es decir, hay entre 40 y 50 mil personas de origen palestino en México. ¿Será que ustedes se cuentan entre esas personas de origen palestino que están reivindicando la suerte de sus cuasi compatriotas, de las personas con las que comparten un origen cultural y por eso están protestando? Es improbable. ¿Cuántas personas de origen palestino conocen ustedes que vivan en México? Yo confesaré que no conozco una sola. Tengo muchos amigos de origen árabe, eso sí tengo. Tengo muchos amigos de origen libanés. Y es que las personas, concretamente, pero también tengo amigos de origen sirio. Bueno, aquí ha venido mucho Marwan Soto Antaki, que es de origen sirio, y quizás han venido algunos otros amigos queridos de origen libanés que tengo, pero tampoco son muchos, ¿eh? Las personas de origen árabe en general constituyen el 0.8% de la población mexicana. Es decir, hay más o menos 1 millón de personas de origen árabe en el país y pues parecen bastante nutridas las protestas que hay contra el genocidio en Gaza. ¿Será que todas las personas que protestan contra el genocidio en Gaza son de origen árabe? Híjole, yo creo que no, porque me ha tocado ver protestas contra el genocidio en Gaza y luego hay personas que son rubias o que acusan rasgos indígenas o que son morenas, es decir, que tienen fenotipos que pues no parecen realmente que tengan un origen árabe. Bueno, luego me ha tocado hasta ver personas judías, no pocas, protestando contra el genocidio en Gaza. ¿Qué hacen esos judíos protestando contra el genocidio en Gaza? Son self-hating Jews, como dice el cliché de lengua inglesa. Son judíos que se odian a sí mismos y que por eso protestan contra el genocidio en Gaza. Pues ahí sí tengo varios amigos judíos que están en contra de la política de Benjamín Netanyahu y de lo que sucede en Gaza. Y no, en general son gente de lo más contenta y orgullosa de ser judía, que hacen gefilte fish en Pesach y en Rosh Hashanah y les gusta leer a Amos Oz. Es decir, no es que estén renegando de su judaísmo, es que son personas que son capaces de trascender su identidad. Hace poquito veíamos al alcalde de Nueva York, al flamante alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, estar participando de un Seder de Pesaj, es decir, de una cena para conmemorar la Pascua judía. Yo creo que, no me he hecho todavía el 24andMe, pero no creo tener una sola gota de sangre judía. Y más o menos cada año voy a un Seder de Pesaj, porque tengo muchos buenos amigos judíos que me invitan a celebrar el Pesaj y además porque tenía una tía política de origen judío que hacía gefilte fish, entonces soy adicto al gefilte fish. No hay una reivindicación identitaria en ello, como no hay una reivindicación identitaria cuando diga yo que me opongo al genocidio en Gaza. Lo que hay es un respeto y un gusto por una o más culturas, y lo que hay es una visión, una idea de mundo que está anclada en los derechos humanos. Y si quieren, lo que hay es una visión
cosmopolita de la vida, que no es una visión que sea muy elegante y sofisticada, a esa también aspiro, pero de eso hablaremos en otro episodio, sino es una visión que lo que cree es que el valor supremo entre los seres humanos es aquello que nos hace seres humanos. El cosmopolitismo es una idea de mundo que lo que reivindica es que antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier considerando étnico, religioso, sexual o de género, somos seres humanos. Y lo más importante es aquello que nos une, nos identifica y nos aporta un sentido de solidaridad como seres humanos. Bueno, una de las grandes teóricas del cosmopolitismo es una mujer, es una abogada y filósofa del derecho estadounidense que se llama Martha Nussbaum, que ha colaborado mucho con un economista indio también muy famoso, que es Amartya Sen, y que han, digamos, procurado varias iniciativas que ponen en valor el cosmopolitismo, es decir, la idea de que está muy bien reivindicar la propia identidad con todos sus matices y todos sus componentes, pero para realizar políticas públicas efectivas, para diseñar instituciones efectivas, para, digamos, que prive un paradigma de derechos humanos, sostienen Nussbaum y Sen, el cosmopolitismo es una idea particularmente importante. El cosmopolitismo es lo que hace que alguien, aunque no sea palestino, aunque no sea árabe, aunque sea judío, diga, hay algo más importante que mi identidad personal. Aquí hay una causa que es más relevante que yo. Y curiosamente, hay un paper que les recomiendo mucho, está recogido en un libro, les voy a recomendar el libro, pero también les voy a recomendar el paper suelto porque está gratis en internet, de Martha Nussbaum, que se llama Human Capabilities, Female Human Beings, en donde, digamos, esta teoría del cosmopolitismo la extiende al género. Es decir, en este texto lo que hace Martha Nussbaum es propugnar por un enfoque, una filosofía de vida, digamos, que haga a los hombres corresponsables de la agenda feminista, que haga que los hombres también puedan reivindicar políticas, derechos, acciones que pongan en situación de igualdad a las mujeres y que incluso, digamos, reivindica el feminismo como un factor de política pública y de agenda pública más allá de la identidad de quien lo reivindica. Y para mí leer este texto fue muy importante porque les voy a confesar que a veces me ha tocado estar en reuniones en donde me pongo un poco de malas, porque entonces aparecen dos o tres camaradas feministas con su pañuelo verde y su pañuelo morado, y hay caballeros ahí presentes que dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con respecto a este tema de desigualdad de género? ¿Y qué vamos a hacer con respecto a las desaparecidas? ¿Y qué vamos a hacer con respecto a las muertas? ¿Y a dónde vamos a ir a marchar? Yo no soy mucho de ir a marchar, pero tengo amigos que sí son de ir a marchar. Y de pronto las camaradas dicen, ustedes nada, ustedes escuchar y estar aquí sentados, porque ustedes no tienen derecho a decir absolutamente nada. Y entiendo de dónde viene esto, viene de un agravio histórico, viene de la falta de acceso a posiciones de poder, la falta de acceso a la palestra pública, a la voz, a la agencia que han tenido las mujeres a lo largo de la historia. Y bueno, cada 8 de marzo vemos las ciudades inundarse de cuerpos femeninos, y eso está muy bien, pero de verdad los hombres no tenemos derecho a hablar de agenda de género. De verdad, los hombres no tenemos derecho a visibilizar causas feministas. Diré más, de verdad no es deseable que los hombres hagamos propia la agenda de género. De verdad no es deseable que los hombres seamos también quienes estamos poniendo esos temas en la discusión. Es posible transformar la sociedad, las leyes, las políticas, la cultura hacia una agenda feminista sin el concurso de los hombres. Yo creo que no.
Pero como me parece importante tener esa discusión también, de pronto me cayó del cielo, literalmente, de la nube, porque me pasaron una liga con un screener, una película que me permite tener esa discusión. Esa película es una película que está estrenándose en este momento en salas. Se estrenó ayer en 13 salas. Juana, una película escrita por Emma Bertrand, dirigida por Daniel Jiménez Cacho, que habla de desapariciones forzadas, que habla de corrupción política, pero que habla también de manera muy importante, diría por encima de todo, de violencia de género. Y a partir de eso, de pronto dije, creo que la pinche complejidad de una mujer que escribe un guión y un director que lo filma a partir de una situación, de un contexto de violencia de género y deciden colaborar, merece un episodio de la pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La pinche complejidad, en donde voy a hablar bien, anuncio, ya la vi, me encantó, corran a verla porque además no está en tantas salas y además corran a verla para que más gente pueda verla, para que dure más tiempo en salas y realmente seamos más los que estamos discutiendo estos temas. Pero voy a decir que la premisa de Juana no me entusiasmaba, no por los temas de género, me parece muy importante que se trataban, sino porque cuando empecé a ver, habla de la corrupción, pero de las desapariciones de periodistas, pero de las desapariciones de mujeres, pero de la violencia de género en contextos políticos, pero de la violencia de género en contextos no políticos, dije, esta película tiene demasiadas causas, es decir, hay demasiados puntos en la agenda y se va a sentir forzado y no va a funcionar porque la película está tratando de ponerle todas las palomitas, de ponerle checa a todas las palomitas de todos los temas que resultan urgentes de abordar en este momento. Lo que es muy asombroso de Juana, y por eso quiero felicitar a Emma Bertrand y a Daniel Jiménez Cacho, es que sí funciona como un mecanismo de relojería. Es decir, no se siente que haya habido una nómina de temas a desahogar, puta, y ahora cómo hacemos para encima de todo meterle aquí un asunto de desaparición de periodistas, sino de manera muy orgánica. Hay un personaje que es una mujer, que es una periodista, que se explica en buena medida su interés en la violencia de género por haber padecido violencia de género en el entorno familiar, que está persiguiendo una nota de violencia de género a manos de un político y que, digamos, alborota el gallinero lo suficiente como para que esto repercuta en censura al medio de comunicación del que trabaja y en desaparición de periodistas. Ensamblar ese engranaje y que funcione y que sea verosímil es uno de los muy numerosos méritos de Juan. Yo quiero que me hablen de ese engranaje, pero antes quiero que me hablen de algo que tiene todo que ver con lo que hablábamos al principio del podcast. Es una idea de Daniel que le encargó a Emma, es un guión de Emma que le dio a dirigir a Daniel o es un proyecto que concibieron los dos juntos, porque creo que esa pregunta es clave para entender la película. ¿Voy? No le pidas permiso, por supuesto. No, digo, porque si quieres contestar, es que yo creo que vamos a contestar lo mismo. En realidad es un proyecto concebido entre los dos. Es decir, lo iniciaron juntos. Sí, o sea, Daniel me compartió su inquietud de hacer una primera película, o sea, dirigir su ópera prima, y él tenía un guión que honestamente no funcionaba. ¿Sobre estos temas? Más o menos, sí. O sea, más o menos. Era como, sí, pero no funcionaba. O sea, era una cosa como con una pretensión muy comercial. Y a mí lo que me pareció, que lo hablamos mucho, porque él me ofreció leerlo y que le diera mi opinión, yo lo que le dije fue, para tu ópera prima, yo veo más bien una peli que sea en torno a un personaje. O sea, que sea el arco de un personaje, porque eso es lo que tú sabes hacer súper bien. Y no te compliques con coches, motos, explosiones. Era un poco... Entonces le dije, ¿de qué es lo que quieres hablar?
¿Y de qué querías hablar, Daniel? Pues del patriarcado. Ok, ¿por qué? ¿Por qué tú? Yo porque inconscientemente aún yo hice un pacto con mi mamá para defendernos de mi papá. Tu Entonces, padre era violento. machista y violento. Ok. Y yo hice este pacto con mi mamá. Entonces yo toda la vida estuve de este lado. Luego en mi vida continuó siendo así, mágicamente. O sea, yo empecé el teatro con mujeres. A las iniciativas que voy siempre aparecen mujeres. O sea, eso se da así, naturalmente, mágicamente. A ver, voy a hablar de un asunto no tan mágico del que tengo noticia, porque tengo infiltrados en tu contexto cotidiano. Además, son públicos y notorios los infiltrados. Daniel es actor de la Compañía Nacional de Teatro. Mi querida amiga Aurora Cano es directora de la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, luego me llegan chismes de la vida cotidiana de Daniel. Y entre esos chismes, parte de lo que sé por ti, por Aurora y por otros compañeros y amigos que tengo ahí en la Compañía Nacional de Teatro es que sí, pero las mujeres de tu generación o de la generación de Aurora no tienen la misma relación con los hombres hablando de temas de género que las mujeres de otra generación, Más que las jóvenes. mujeres más jóvenes. Es decir, a las mujeres, a lo mejor estoy pecando de falta de caballerosidad, pero no luces mucho mayor que nosotros, antes bien apenas un poco menor, Emma. A las mujeres de nuestra generación, pues les parece más o menos bien que los hombres nos involucremos en estos temas y hablemos. Estas mujeres de las que hablaba yo al principio del podcast que dicen, tú no tienes derecho, tú no puedes marchar, tú no puedes Ajá. hablar, tú no sabes de qué hablas, pues sí, es un patrón que es más o menos frecuente entre la generación más joven. ¿No te empezaste a topar con eso en ese trance? Y sé de entrada que en ciertos contextos sí. No, hasta ¿No? ahora no. Hasta ahora no, ni ha sido un tema de que me hayan increpado, que me hayan. No ha habido nada. Incluso pues, estábamos como. Yo estoy interesado en discutirlo. Por eso tu invitación me pareció muy, muy interesante. ¿Por qué tenemos derecho? ¿No tenemos derecho? ¿No? Nadie te dijo en el proceso de Juana, tú no tienes derecho a hablar de eso. Hubo un compañero que se fue. ¿Un ¿por hombre? cierto? Un hombre Sí. que dijo, a mí me preocupa que tú dirijas esto siendo hombre. Y yo dije, pues bueno, ya veremos, ¿no? Pero por cierto, él se retiró. Entonces, otra vez, nuevamente llegan un montón de mujeres. La productora es mujer, la guionista es mujer, la protagonista es mujer, la directora de arte es mujer, vestuaristas, maquillistas. Se empieza a llenar de mujeres. Entonces, no voy a hablar yo. Esta película no es mi voz. No, bueno, toda película es la voz del director. O de la directora, pues, de la persona que dirige. A ver, ¿por qué no, Emma? Pues no, yo no estoy de acuerdo ahí, la verdad. O sea, el cine es, bueno, no digo siempre, ¿eh? O sea, a veces sí. Claro. Hay unas miradas que son muy claras y hay unas autorías que son súper mega, o sea, subrayadas. Pero yo creo en lo que propuso Daniel desde el principio, que fue la colaboración. Entonces, sí, por supuesto, la última palabra siempre era la de él. Pero él estaba muy abierto, no es que estaba, es que sí, o sea, todo se configuró como para que pudiéramos dar nuestra opinión y nuestra suma para que eso tuviera un sentido. O sea, en ningún momento hubo un golpe sobre la mesa. Todas sabíamos que él era el director, pero algo que sabíamos también es que era una película hecha por mujeres que la dirigía un hombre. Eso lo teníamos también muy claro. Y él se dejaba... No te la crees, mira, te ve con no te lo cara de- crees, ¿no? Es que no, pero no crees que por un asunto de género, por un asunto de autoridad en el set. Es decir, porque creo que es muy difícil hacer una película de manera genuinamente colaborativa. Hay películas en las que el director es solo un técnico, digamos, es un No. artesano al servicio del productor, pero conociendo a este señor tampoco lo veo dejándose ser un artesano No, al es servicio que no del era, productor. pero es que de verdad que sí que había un diálogo súper abierto. O sea, yo estuve todo el rodaje con él y estaba también Lorenzo Hagerman, el fotógrafo, Marcela Nava, que era la ayudante de dirección, y bueno, y con Diana, que estaba muy involucrada en todo. O sea, Diana no era un bustoparlante, o sea, era Margarita también. Margarita Sanz, que Sí, hace la madre de Margarita Juan. Sanz. Margarita Sanz,
Y entonces, o sea, sí, la última palabra era de él. O sea, y la primera también. Me gustaría encontrar algo similar a esto o contarlo de tal manera. Y ahí, pum, nos poníamos a funcionar todos y él traía también sus propias ideas. Me refiero, Sí. el plano lo quiero así, así. Y luego llegamos y era, hostia, es que el plano así, así. O esta no tengo idea de cómo También, resolverla. ¿cómo la resolvemos? Entonces se le daban opciones y él decía, ok, esta no, esta sí me gusta. ¿El género de Daniel estuvo en algún momento a discusión entre este equipo de mujeres, Emma? No, de hecho, en esa conversación donde este hombre planteó esa pregunta, a nosotras, las que estábamos ahí, que estaba Regina, estaba Diana, estaba yo, y estaba también la diseñadora de sonido, en fin, había Regina, gente, la productora. La Regina Solórzano. Regina Solórzano, perdón. Nos sorprendió muchísimo porque para nosotras fue o sea, automáticamente, yo me acuerdo que yo pregunté, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no va a poder dirigir? No entiendo. ¿Por qué no va a poder dirigir Daniel? Es como, y no lo entendíamos. Voy a ser el abogado del diablo. Venga, es decir, yo creo que los hombres no son, o sea, como Marta Nussbaum y Amartya Sen, yo creo que los hombres no solo podemos, sino debemos hablar de estos temas. Pero siendo abogado del diablo, voy a poner, digamos, voy a tratar de construir el argumento de la contraparte, que es, por más que Daniel haya sido hijo de un padre violento, Daniel nunca habrá vivido la violencia de género como la vive una mujer. Porque la capacidad física, el rol social, la disposición anatómica de una mujer es distinta a la de un hombre y hace que la experiencia subjetiva de la violencia de género sea totalmente distinta. ¿Eso tiene algún sentido o en realidad cada ser humano lo vive de una manera distinta? A mí me parece que es de verdad hilar muy fino. O sea, yo siento que Daniel es un ser sintiente, inteligente y que más allá de que no sepa o no pueda llegar a entender qué significa un cuerpo femenino violentado, es como si me preguntas a mí, o sea, yo estoy incapacitada para entender el dolor de una patada en la entrepierna, hablando en plata. Pues no. O sea, hay unas células espejo. En mi vida voy a tener eso que ustedes tienen, pero si puedo hacerme cargo del dolor, perfectamente, lo puedo contar, creo que también. ¿Por qué un hombre no? Y además diré, pues yo creo que es el principio mismo de la actuación, es el principio mismo Además, del teatro. Es decir, ignoro qué violencias haya sufrido Diana, sea algunas que llegó a sufrir Margarita, por cierto, pero seguro no son las mismas de sus personajes. Es decir, pues Margarita no padece una demencia como su personaje. Eso no le impide representar una demencia en la pantalla. Y luego también, bueno, tú dime ahí que dónde paro, ¿no? Pero Daniel, como ser humano sobre la Tierra, también ha sufrido sus violencias. Entonces, a veces, o sea, no digo que sean iguales, ni mucho menos. No pueden serlo. No pueden serlo. Pero por eso, justamente para hacer un trabajo como este, pues tienes que dar voz, o sea, tienes que escuchar, ¿no? Sí. Escuchar a tu protagonista, que es mujer, escuchar a la mamá de la protagonista. Yo descubrí que concretamente en el tema de cómo dirigir la actuación, lo mejor es generar confianza. Tú eres un director de teatro hace mucho tiempo, sí. Eso sí es. Entonces, generar confianza, crear un ámbito donde la actriz o el actor que llamaste florezca y esté pleno. No haciendo lo que tú quieres que haga, sino floreciendo. Ahí es donde surge el verdadero arte, que va más allá de lo que tú puedes imaginar. Se enriquece con otras cosas que ni tú esperabas. Porque la gente está creativamente realizándose. Quiero contar algo que creo que apoya esto que me está viniendo y como que me parece importante. Hay una escena en la película que a mí me encanta, que es el grito, ¿no? Ella grita. Esa escena yo no la escribí, esa escena no existía. Esa escena vino él ese día porque además era una escena de un grupo de escenas donde se nos alargaba el silencio, ¿no? Como que era un poco de, Dios mío, que pase algo ya, ¿no? Y ya lo veníamos anunciando nosotros en el rodaje de qué vamos a hacer. Y él llegó ese día y propuso esta escena. Esa escena se rodó en un ambiente divino, preciosísimo, que nos puso la piel de gallina a todos. Y en la escena estábamos leyendo un monitor chiquitito y yo le dije en mi español, en mi francés de Francia, o sea, es el momento en el que ella está hasta los huevos. O sea, es que ya no puede más. Es que ya es el no puede más. La había propuesto él, la había traído él, todo él, ¿no? Y entonces me dice, sí, ¿verdad?
quiero decir con esto? Claro que está capacitado para verlo, consciente o inconscientemente, porque eso yo no lo parí. Y porque es una experiencia humana, no es una experiencia de género. Ajá, exacto. Entonces, y eso está, ajá, y eso está ahí, y es de las más potentes de la peli. Se construyó la película como yo imagino que se construyó, es decir, había una nómina de temas a desahogar y ustedes buscaron un engranaje narrativo. Para No, nada. 2 temas, Bueno, ¿no? es que había, Digamos, como la Porque, a ver, violencia no- doméstica y la violencia política. porque no y cómo se parece. es que había interconectan. un tema que era el patriarcado. Bueno, Hablar del patriarcado. No, pues se puede Y- hablar desde muchos lugares. Claro, pero luego había como un subtema. Bueno, no. Había un primer tema que era protagonista mujer, luego que fuera periodista y luego hablar del patriarcado. ¿Por qué que fuera periodista? Bueno, eso es por una inquietud que tiene Daniel de... Bueno, sí. Pues yo creo que por vivir con una fotógrafa que siempre se ha metido en lugares tan peligrosos y yo me pregunto ¿por qué? ¿Qué es lo que la mueve? ¿Y qué es lo que mueve a los periodistas siempre me ha dado mucha curiosidad, arriesgar su vida para hacer su trabajo? ¿Por qué? Aunque Maya, tu esposa, es una artista que se mete a lugares incómodos Y para hacer arriesga su su trabajo vida. y arriesga su vida, pero no va en pos de una nota, no tiene que descubrir un hecho, pues. pero sí enseña No, y denuncia con pero su hay por foto y supuesto. su arte. denuncia, Sí, les han llovido balas, o sea, sí. ¿Por qué no te Bueno, interesó hablar de una artista? ¿Por qué querías una periodista? ¿Te pues, parecía una vía de acceso al poder, quizás? no sé, yo creo que también hay un asunto de homenaje, de reconocimiento de lo que a mí me parece tan importante de la labor que hacen para que podamos percibir la realidad. Justo hoy en estas guerras de narrativas hegemónicas donde partidos, corporativos, ideologías imponen las narrativas, ¿por qué me parece a mí tan importante el periodismo independiente para poder acceder a la realidad, poder mirar eso, ¿no? Me parece, y más con el 98% de impunidad, o sea que aspirar a la justicia pues tampoco es el motor. Los crímenes contra periodistas. Entonces, pues me parece importantísima su labor, ¿no? No sé. Ahora, hay algo, digamos, que a mí me resulta particularmente conmovedor de la película y creo que en ese sentido, digamos, logra lidiar con ambos raseros la película y el guión, pues. Ella es una periodista mujer que está investigando un caso de violencia de género, de desaparecidas, es decir, es un político que es responsable del abuso sexual y probablemente la desaparición y probablemente la muerte de una gran cantidad de mujeres, y hace esto con 2 colegas hombres. 13 años antes. 3 años antes, ya, 3 años antes de la acción principal. 13 años antes de la acción principal de la película. Pero esos 2 colegas hombres, no estoy spoileando nada, eso se sabe al minuto 10 de la película, no sobreviven al proceso, van a perder la vida. Los asesinan. Los asesinan por estar buscando, digamos, en esa historia. Y ella logra sobrevivir. ¿Qué la hace a ella más resiliente que ellos a la hora de estar investigando esa noticia? Eso sí, pregúntaselo a la guionista. O sea, ella sobrevive muy entre comillas por un golpe de suerte, porque coincide esa noche fatídica donde ella... Es que claro, pues no me voy a hacer yo un spoiler. Pero es un spoiler pequeñito. No es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Bueno, por un concurso de circunstancias. Por estar en la cárcel. Por estar en la cárcel. Ella sucede algo que termina en la cárcel y estando en la cárcel, al poquitito de estar en la cárcel, ya le llega la noticia de una manera muy fea, muy agresiva y muy cruel de que sus compañeros han sido... O sea, le mandan la advertencia, ¿no? Decirte... Ella está en la cárcel, no voy a spoilear, pero está en la cárcel por una razón personal, no está en la cárcel por una razón política. Exacto. No, personal, exacto. Y entonces estando ahí, pues se salva de alguna manera porque lo que hablábamos muchas veces con Diana, porque está... Pero qué conveniente, ¿no? Con Diana Sedano, la protagonista. Con Diana Sedano, sí, perdón. Yo estoy como en casa, como pueden ver. Qué bien que te sientes tan a gusto. La verdad que sí. Hablábamos con Diana y ella decía, qué conveniente, claro, que esté en la cárcel. Y entonces era como de, no, porque para este señor impune,
eres tan poco importante, o sea, igual que te puede dejar tirada al lado de un contenedor, el hecho de que estés en la cárcel y te haya mandado la advertencia ya es suficiente para él. Tú no te vas a mover porque tú eres mujer. Tú no eres un peligro para él. Pero además eso es lo que acusa, Y esa digamos. es la sorpresa que se va a llevar, amigo, porque tú te comiste la manzana. Entonces, como nos hemos comido la manzana toda la historia, pues vamos a digerirla ya, ¿no? Ya nos toca digerirla. Es decir, no es que haya una mayor capacidad de ella por ser mujer a rastrear la historia, a investigar la historia. Es factor de la casualidad, digamos, el que ella sea la que sobrevive de los 3 periodistas. Aparentemente es factor de casualidad y es, o sea, más fácil para este político que cargársela dentro de la cárcel. O sea, es como, yo lo veía siempre desde el lado del político como una dádiva que le daba a ella, ¿no? Como desde ese lugar de paternalista de, fíjate qué buena gente soy, que sé dónde estás, pero no eres peligrosa. Porque eres mujer. Porque eres mujer. Y porque ya te quitas estos 2 que son los peligrosos, que son los que están, o sea, los que están a mi nivel, ¿no? Esto es una pelea de machos cabríos. Yo me quito estos 2, tú eres insignificante. Y durante 13 años ella se lo cree. Hasta que llega un momento en el que descubre que este tipo sigue operando exactamente igual. Y dice, pues si ya estoy muerta. Hay algo que también es poderoso en la película, que es, digamos, el que nos vaya quedando claro, porque además la película salta entre distintos planos temporales con transiciones que no siempre son evidentes, no siempre es muy bueno el trabajo de vestuario, de maquillaje y peinados y dirección de arte para decirnos eso, pero está llena de falsas pistas. Por ejemplo, uno de los sets está como congelado en el tiempo, entonces no sabemos bien en qué época estamos nunca, que es uno de los aciertos de la película. Pero bueno, digamos, nos va quedando claro conforme transcurre la película que es el episodio de violencia personal, el que construyó su pasión justiciera por resolver los episodios de violencia política. Una de las posibles lecturas de eso es, lo entiende porque es mujer, es decir, como ella padeció la violencia en carne propia, ahora le importa y resulta más exitosa para resolverla. Pero quizás otra de las lecturas es que lo personal es político, es que no hay nada que no nos anime más a mujeres y a hombres que aquello que viene de nuestra historia íntima. Yo así lo creo. Yo también, yo creo que lo personal es político y lo político es personal. Totalmente. O sea, va de ida y Por eso vuelta. nos parece muy raro cuando ahora en la Berlinale, el Festival de Cine en Berlín, los jurados dijeron, no mezclen el cine con la política, ¿no? El querido... bueno, podemos no decir su nombre. No, sí, dilo, por favor. Está muy querido y dijo, no ¿Mexicano? mezclen, no, alemán. Ok. No mezclen cine con política, que dices, ¿cómo no hacerlo? Darse un beso en la calle, ya lo dijo el poeta. Es un acto político, por supuesto. Es que no, yo no entiendo esas cosas como, o sea, la gente cuando dice, no, a mí no me gusta hablar de política. Y dices, ok. Bueno, está bien, o sea, que hablar de política, ¿no? Es más, o yo soy apolítico y dices, no, perdóname. No pero sabes que no, pero en el momento en que somos ciudadanos, somos políticos. Es muy claro que si evitas lo político, eso es político. También, claro. Es que estás agarrado por donde quieras, sí. No, pero te voy a decir, yo creo que además, ahora que hablas tú, eso fíjate que siendo amigos yo no lo sabía, lo de la violencia de tu padre, pues creo que eso te hermana con Juana. Es decir, evidentemente hay una herida personal, una experiencia personal que en ti, siendo hombre, detona un interés por el tema. Totalmente. Y esta escena que cuenta Emma del grito, a mí me vino a la mente por quién sabe qué, porque está uno siempre buscando en el inconsciente, pero semanas después yo dije, ese grito que da la protagonista es un grito que yo hubiera querido dar a los 14 años y no lo di. Ese grito está expresado ahora, probablemente. Ajá, ¿no? Y que agradecemos todas muchísimo. Hay otra cosa que hizo muy bien Emma, el tema del silencio, o sea, cómo, ahora que preguntabas por qué periodista, el silencio en casa, ese silencio que asegura la impunidad del abuso doméstico y el ser periodista, el silencio afuera, el no escribas sobre eso, ¿no? Cómo está, es un gran tema, como entrelaza
entrelaza el ser periodista con estar en casa y cállese y usted no hable de esto, ¿no? Y que es un poco lo que al final termina ella solicitando a gritos, ¿no? Es cállate, cállate, cállate. Cállense ustedes. Que es un poco, digamos, a quien está callando o intentando callar ella es al patriarcado. Claro, porque Pues es sí. como también le dice la mamá de Nanette, ¿no? En un momento dado, que yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. Bueno, o sea, encuentra a este cabrón y entierra a tu padre de una vez porque son lo mismo. Y es que son lo mismo en general. Claro, está ficcionado y lo hemos cosificado, ¿no? En un señor gobernador y en un papá. Un poquito confundido, bastante confundido el papá. Pero son lo mismo y eso es que está ahí. Hablas con... Es que donde te sientes. Es que es alucinante. Es que hablas entre mujeres y no hay una que no haya tenido una experiencia en la que haya sido de alguna manera violentada en mayor o menor medida. Eso es tremendo. Pero a ver, creo que de hecho hay varios sentidos en el que la película lo que plantea es el patriarcado sería un agente nocivo, pero no necesariamente solo para las mujeres. Es No. decir, sería un agente nocivo independientemente de la anatomía, ¿no, Daniel? Totalmente. Porque, pues, pero me han dicho que me cuide de decir eso. Pero, no te cuides, por favor. Pero yo pienso Estás en que casa. como hombres podemos ser víctimas o somos víctimas del patriarcado fácilmente, incluso aunque lo ejecutemos. Es que yo Porque creo... estamos víctimas de un sistema que nos está obligando a negar una cantidad de cosas y a obligarnos a ser de una determinada manera, donde estamos negando nuestra sensibilidad, nuestra empatía, nuestros sentimientos, porque los hombres no lloran, porque tú debes ser el proveedor, porque tú debes ser esto, porque tú no te puedes enfermar, porque tú no estás cansado, porque tú no, ¿sabes? Una cantidad de cosas nefastas. Pero yo creo que también otra cosa que habría que recordar y que creo que Juana recuerda bien es que la condición de víctima es una condición transitoria, no es una condición endémica e identitaria por siempre. Porque justamente si hay algo de lo que nos roba la identidad de víctima, yo soy víctima. Bueno, pues si eres víctima por la eternidad, eso significa que careces de agencia. Eso significa que ganaron los malos, significa que genuinamente lograron destruirte. Creo que también necesitamos problematizar el rol de la víctima, ¿no? Pues lo intentamos en la película. Pues intentó, de hecho era una de las defensas más acérrimas, ¿no? Que peleábamos con todo el mundo. Y era para mí Juana es un recorrido, una transición de ser víctima, de asumirme como víctima y de decir, basta, yo esto no soy y no quiero. ¿Qué tengo que hacer para dejar mirarte y hacer el trabajo? Y a veces el trabajo pues es sucio, es un trabajo sucio que hay que hacer con uno mismo. Para dejar de ser una víctima. Para dejar de ser Exactamente, una y para víctima. recuperarte y para enfrentar y tomar las riendas, como eso pensamos que está ahí en el final, ¿no? Pues sí, o sea, es como todo el arco Un viaje de Juana. transformación. Total. La película ha festivaleado, Sí. ya tuvo su premier. ¿Cómo les ha ido de reacciones? ¿Les ha tocado además tener interacción con los espectadores? Sí. Sí. Y con las Sí, espectadoras. muy bien, o Y no sea, lo digo por corrección política, sino porque muy probablemente no fueron iguales la reacción de los espectadores no, y de las espectadoras. No, fíjate que justamente con donde más reacción hay, más empatía es con mujeres, sin duda. Y yo quedé tranquilo. Eso me preocupa. Tú haces la película y no sabes bien qué va a pasar hasta que el público no la recibe. En Morelia, en Málaga, en Barcelona, yo ya pude ver que cumple su objetivo en el sentido en que toca corazones, abre un espacio de escucha, de aceptación, de abrazo, de consuelo, de que hay mucho dolor allá afuera y que de repente aquí hay un lugar de aceptación, de comprensión, de encuentro. Y de discusión, ¿no? Y de discusión, de y reflexión. La gente se abre. Y en Barcelona, en la sesión de preguntas y respuestas, yo acabé llorando. ¿Por qué? Por lo que veía de lo que les afectaba a dos mujeres en particular que dijeron gracias por darnos esto. Yo fui periodista amenazada, me tuve que venir a exiliar acá. Estoy quizás arrepentida de haber dejado la profesión y ahora que veo esta película, no, pues fue muy extremadamente emotivo. ¿No? Dice Emma que las mujeres
Ay, Desde la cuéntalo. primera vez que enseñaba la película, que fue una sesión muy chiquitita con amigos en el Tonalá, salía la gente del público y ellas salían con la mano en el pecho, ¿no? Como uff, tal. Y ellos salían con la mano en el estómago, ¿no? Hostia, no sé qué. Pero fue uno detrás de otro, ¿no? Porque yo me quedé afuera. Ellos, Regina y él, estaban dentro para ver las reacciones y yo me quedé afuera. Y fue como tuk, tuk, tuk. Es que luego en Tallinn volvió a pasar. Y volvió a pasar en Málaga. En Morelia no me fijé, yo creo que estaba tan nerviosa. No me fijé, pero pasa, sucede, ¿no? Como que si hay algo como que penetra en un lugar físico, ¿no? A ellas en el pecho y a ellos en el estómago. Y hasta ahí voler. O sea, Juan es una película pequeña, no mm, lo parece particularmente, es decir, no es una película claustrofóbica, ni mucho menos, es decir, hay un uso, incluso diré, lujoso de las locaciones en Juana. No es una película visualmente opresiva, cosa que yo agradezco enormemente, sino creo que la fotografía de Lorenzo Hagerman en efecto sí, es un acierto, es una película hermosa incluso visualmente, o sea, tiene hasta sus caramelitos en que el señor Jiménez Cacho se engolosina con los efectos visuales y me gusta mucho. Eh, pero es una película que sale con pocas copias. ¿Sale primero solo en Ciudad de México? no. 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 ¿Esas 13 salas son No. en todo el país? No, en total van a ser como 40 salas, Ya me habías incluidas. asustado. No, porque de salas comerciales sí hay 13 o 14. ¿En el pero país? luego en el país. Y luego hay muchas cinetecas, hay cineclubes. Exacto. Es muy importante. Yo quiero acompañar a la película para que llegue ahí a donde tiene que llegar, ¿no? Ahí vamos a hacer un evento fantástico con Artículo 19. La Organización de Defensa de Libertad de Expresión y Ellos Derechos de los tienen un Periodistas. evento de periodismo latinoamericano y dijeron, ¿nos prestan la película para enseñársela a todos los invitados? Fantástico, ¿no? Sí. Vamos a ir a hacer una función en la cárcel de mujeres. Todo eso me importa mucho. Yo creo que esta película, si bien no tiene así el estreno de miles de salas, lo que sí va a tener es una vida muy larga. Sí. No se va a terminar porque, qué bonita, ya la vimos y ya se acabó. No, tiene mucho que decir y va a seguir viva. ¿Esa vida posterior pasa primero porque salga del país o porque llegue a plataformas? No, pregunta. yo creo que porque llegue a plataformas y porque nosotros la acompañemos y la llevemos a los lugares, colectivos, asociaciones, organizaciones. Es decir, es una película que buscará directamente provocar el debate. Absolutamente. El Sí, debate, total. el encuentro, el acompañamiento, el abrazo, Y el el diálogo. consuelo, el diálogo. Ujú. Si yo quiero ver Juana, ¿en dónde la puedo ver? ¿En dónde puedo saber dónde se exhibe Juana? Bueno, pues hay que entrar y decir, quiero ver Juana, al internet, preguntarle, quiero ver Juana, ¿dónde la puedo ver? ¿Hay un sitio o no? Hay varios, sí. Está el Cine Tonalá, por No, ejemplo. hay un sitio web, digo. Perdóname. No. ¿Hay un No. sitio web? No. No. No, y estamos en eso, negociando a ver en qué plataforma podemos salir, ¿no? Lo anunciaremos. Perfecto. Bueno, por lo pronto yo lo que les ofrezco con mucho gusto es que si entran a mi Instagram habrá un post en donde estarán todas las ubicaciones en donde pueden ver Juana en todo el país. Gracias. Ahí en @Nicolás Alvarado Lector. Muchísimas gracias, Emma Bertrán, Daniel Jiménez Cacho. Mucha mierda por el estreno de Juana, Gracias. que fue ayer. ¿Y en dónde los podemos encontrar a ustedes y a Juana en redes sociales? Yo estoy en Instagram como Bertranix, con X. Y yo, Daniel Jiménez Cacho. Con G. Jiménez con G de gato, no con J. Y Juana, la película está en Talipot Studio. Talipot Studio. Todo esto va a aparecer en la descripción del episodio. Ahí me pueden encontrar en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Y insisto, habrá un post donde están todos los lugares donde pueden ver Juana. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o casi cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts. Y voy a terminar contándoles una historia personal, una historia de cuando murió la psicoanalista de mi esposa. Entonces me llegó y me dijo, fíjate que murió esta mujer que fue tantos años mi psicoanalista. Oye, pues qué barbaridad, lo siento mucho. Entonces me dijo, no,
Lo más grave es que no siento nada. Le dije, es la transferencia. Bueno, ese chiste de psicoanalistas me vino a la memoria viendo una escena de Juana que tiene lugar en un bar y que no les voy a spoilear. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.